Aleluya, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida. Hoy, como siempre, en nuestros estudios bíblicos, hoy estamos capítulo 2 de segundo de Timoteo. Un capítulo realmente interesante que vamos a ver el día de hoy. Y damos la bienvenida a todos los que están en persona y los que están también conectándose por YouTube después. El Señor lo bendiga. Y pedimos que el Señor siempre les ilumine, dirige en su camino para la gloria del Señor. Aleluya. Bueno, aquí estamos. Vamos a poner aquí la letra. Ah, aquí está. Aleluya. Este es el capítulo, digo, la epístola del apóstol Pablo enviado a su hijo espiritual Timoteo. Como ya hemos hablado, Timoteo andaba con Pablo durante sus viajes misioneros. Lo ama mucho, son ministros, confíen en Timoteo como un buen ministro del Señor Jesús. Y ahora Timoteo está en otro lugar, perdón, encargado de una iglesia. Y Pablo le está dando instrucciones a su hijo espiritual para la dirección de la grey de Dios. Entonces aquí vamos, dice, un buen soldado en Jesucristo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído donde estoy. Sí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, aquí iniciando este capítulo, Pablo, hablando, como le digo, lo considera como su hijo. Esfuércete en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuércete. ¿Cuántos saben que tenemos que esforzarnos? Pensamos que la gracia viene gratuitamente y sí lo es, pero también nosotros tenemos que esforzarnos en esa gracia y dentro de la gracia del Señor para luego andar en obediencia, hablar, andar en pureza, en santidad, esforzarnos de proclamar la palabra de Cristo, el Evangelio. Y luego aquí en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, interesante esa palabra, ¿verdad? Idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él está amonestando a Timoteo, que ahora es el, digamos, el pastor o el líder allá y, y le está hablando de que él comunique, que hable, de testifique acerca de cómo es Pablo, de su vida, de su enseñanza. Y Timoteo, como habiendo estado con Pablo, lo conoce muy bien y sabe la historia y lo puede contar a otros. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque lo había oído. Él estuvo ahí cuando Pablo estuvo ahí predicando y haciendo milagros de parte del Señor y siendo usado. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Entonces, está diciendo que sigue la tradición, sigue enseñando, sigue que este evangelio no se muere con una persona. Esto tiene que seguir adelante, se tiene que pasar de generación a generación, se tiene que levantar personas fieles que sean idóneos para enseñar pero también a otros. O sea que no es Pablo diciendo a Timoteo, ahora tú vas a ser el, encar- el encargado de todo, sino que está diciendo que tú enseñes a otros, que los levantes, que ellos enseñen también a otros, que los levanten, que ellos luego enseñen. O sea que este es el proceso de cómo la iglesia ha podido durar ahora 2000 años y todavía está aquí entre nosotros porque todos estamos usando esta instrucción
de cuando uno conoce al Señor, conoce la gracia de Cristo, que lo enseñamos a otros, que seamos nosotros fieles testigos, pero levantemos a otras personas fieles en el Señor para que también tomen lugares de liderazgo, responsabilidad y que ellos busquen su propia este, unción en el Espíritu, porque el Espíritu viene de Dios, no de los hombres. Sin embargo, nosotros con la autoridad que tenemos, podemos, como habla en Hebreos capítulo 6, de la imposición de manos, eh, es una forma que nosotros también pasamos esa autoridad de una persona a otra por la imposición de manos, impartición del Espíritu. Cuando oramos por una persona bautizada y pedimos que sea lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu. Pues esto es parte de esto. Estamos trabajando en la obra del Señor y su obra es salvar las almas, levantar a las personas, enseñarlos y usarlos luego para que ellos enseñen y testifiquen a otros. Entonces, este proceso es muy importante, demasiado importante para la iglesia y aún para nosotros como seguidores de Cristo. Si somos en un lugar de responsabilidad, de ir enseñando y levantando a otros también a lugares de responsabilidad. No es de guardar todo esto para uno. Yo soy el ungido de Dios, ¿verdad? El varón de Dios o la mujer de Dios. No, nuestra responsabilidad es levantar a los demás para que ellos anden y operen en la obra del Evangelio. Y esto también se encuentra, como se acuerda, en Efesios capítulo 3, creo es 3 o 4, donde dice que los pastores, apóstoles, maestros, profetas, y uno más, ¿cuál es el otro? Se me olvidó, pero bueno, y los que tienen responsabilidad que nosotros tenemos que enseñar y levantar y preparar a los hermanos en la iglesia, la grey de Dios, para que ellos se levanten y trabajen en la viña del Señor. Así que no somos solo uno, sino somos todos siervos del Señor, hombres y mujeres también fieles en el Señor, que estemos luego nosotros enseñando también a otros. Dice luego, tú pues, qué interesante lo que dice, sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. Pero si estamos sirviendo a Cristo, ¿cómo es que vamos a sufrir penalidades? Si estamos ahí siéndole fiel a Cristo, no es Cristo que nos va a proteger, a defender. ¿Cómo es que está hablando aquí de penalidades? Pero la cosa es, hermanos, si mira la vida de Pablo, lo veremos en unos versículos. Pablo está preso, está en la cárcel, es el apóstol de Cristo, uno que es responsable de que la iglesia existe todavía por medio de los gentiles, porque los judíos lo habían rechazado. Entonces, pero él sufrió y sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Mira a Cristo Jesús, lo que él sufrió por nosotros. Entonces, hay los que dicen, pero yo soy hijo de Dios, yo merezco todo lo mejor, ¿verdad? Lo he escuchado. Pero le digo, la Biblia dice, si sufrimos, si padecemos con Cristo, luego reinaremos con Él. Lo veremos aquí también en unos versículos. Entonces, nosotros como buenos soldados de Jesucristo, y sepa que esta es una guerra, estamos en una guerra luchando contra el diablo, luchando contra los demonios y todo lo que el diablo quiera hacer en contra de nosotros, somos soldados peleando, luchando para que Cristo tenga la victoria, ¿verdad? En el mundo y en nuestras vidas. Entonces, si es que tengamos que sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo, pues recíbelo, pero con fe y aún con acción de gracias,
porque esas penalidades que usted sufre en el nombre de Jesús le va a traer a usted gran recompensa en el reino venidero. Dice, ninguno que milita se entrega a los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros servimos a Cristo, no tenemos que enredarnos en los negocios de la tierra, del mundo, las cosas carnales. Qué interesante, hablando él como un soldado, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel soldado o oficial o general o lo que sea, capitán, que lo tomó por soldado. Pero ahora nosotros militamos en el ejército de Jesucristo y no nos enredamos en los negocios de la vida para agradar al Señor Jesús, aquel que nos tomó a nosotros por soldado, que nos da a nosotros su espíritu. Nosotros queremos agradar a Cristo. No sé de usted, pero yo quiero agradar al Señor Jesús. Quiero agradar al Padre Eterno. Quiero que mi vida sea una vida dada a Él y que sea alguien quien Él se agrade, ¿va? Pero para hacer esto, tenemos que dejar, como dice Romanos 12, el corriente de este mundo para luego no enredarnos en los negocios y en los pecados de esta vida. Nosotros ahora pertenecemos a Cristo. Nuestra vida es entregada a Jesús. Nuestras acciones son para Cristo. Nuestras palabras también. Entonces nosotros en esto estamos. Estamos nosotros ahora aprendiendo disciplina como un buen soldado. Estábamos aprendiendo a poner esa disciplina en marcha, en acción en nuestras vidas, que es el fruto del Espíritu. El dominio propio es parte de ese fruto del Espíritu y nosotros lo tenemos porque tenemos a Cristo y podemos luego aplicar esto también a nosotros y como dice aquí arriba, como hombres fieles que seamos idóneos para enseñar también a otros que entreguen sus vidas realmente a Cristo. Cuando lo reciben, ahora somos de Él, pertenecemos a Él, hemos entrado en su ejército y Él nos equipa y nos prepara y nos entrena para la guerra que es nuestra. Estamos guerreando contra el diablo, los demonios, todo lo que él hace, lo que él está haciendo en la tierra. Nosotros estamos en contra de toda obra del diablo. Cristo vino, dice en 1 de Juan capítulo 3, Cristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, si nosotros estamos aquí militando para nuestro capitán, ¿verdad? Que es Cristo, nosotros estamos en lo mismo. Estamos buscando y haciendo lo mismo. Estamos aquí para deshacer las obras del diablo en la tierra y declarar y pedir y luchar para que la voluntad del Padre se haga aquí en la tierra. Y luego dice, y también él lucha como atleta no es, y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, pues veamos y está dando otro ejemplo para nosotros. Realmente no está hablando de atletas, está hablando de la iglesia de Cristo. Pero poniendo este ejemplo, si uno lucha como atleta, lo tiene que hacer legítimamente. Si uno intenta hacerlo en una forma chueca, por decirlo, no es coronado, aun si fuera a ganar, ¿verdad? Va a perder su corona. Y nosotros como siervo de Cristo, soldado de Cristo, de igual manera, nosotros luchamos legítimamente delante de Jehová Dios para ganar la corona que es para nosotros cuando llegamos al reino del Señor Jesús. Esa corona lo ganamos legítimamente. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es legítimamente? Bueno, nosotros sabemos lo que es la ley de Dios. Nosotros sabemos que
que nosotros ahora pertenecemos a Cristo y nosotros luego tenemos que poner nuestras vidas en orden delante de Dios. Y cuando digo en orden, es conforme a sus mandamientos, conforme a sus deseos para nosotros, conforme a lo que Él nos dice, como nos manda que hagamos para Él, que seamos nosotros obedientes tanto a la palabra como también al Espíritu, que seamos obedientes y estemos allí luchando fielmente, legítimamente, con todo corazón para servir al Señor Jesús y agradar al que nos tomó, como dice, como soldado. El labrador, ok, otro ejemplo, el labrador para participar en los frutos debe trabajar. Primero, está dando todavía otro ejemplo, pero este ejemplo lo aplicamos a nosotros como la iglesia de Cristo. Está diciendo que el labrador para participar en los frutos, primero tiene que trabajar. Si no trabaja, aunque haga frutos, pues no merece participar de los frutos porque no ha trabajado. Entonces, nosotros que estamos trabajando por Cristo, si no hacemos nada, ¿qué ganancia hay para el Señor y qué ganancia hay para nosotros? Nosotros estamos aquí para laborar para el Señor, para trabajar para el Señor. Cristo dijo, la mies es mucha, mucho, mucha, pero los obreros son pocos. Sigue siendo hasta el día de hoy. Muchos que van a la iglesia están felices de ir a la iglesia, pero no quieren trabajar, no quieren entrar en las mies. Pero aquí dice el labrador para participar en los frutos. ¿Cuántos queremos los frutos? Pues claro que sí, debe trabajar primero. Entonces aquí tenemos la instrucción para nosotros, para nuestra vida, para nuestra iglesia. Tenemos que trabajar para el Señor, ser guiado por Él y ponerlos, como algunos dicen, ponernos en la brecha, ponernos ahí donde el Señor nos quiere, confiando en Dios, ponernos en situaciones donde sabemos que nosotros ya no podemos. Es demasiado, no hay manera de que pudimos cumplir con todo esto, pero ahí vamos confiando en el Señor Jesús, en la fidelidad del Señor, que Él no nos va a dejar ahí en la brecha sin el apoyo que necesitamos, ¿va? Entonces, pues, el labrador tiene que trabajar, el soldado tiene que luchar, ¿verdad? El atleta tiene que también meterse ahí en sus juegos, pero legítimamente, ¿va? De todo corazón. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, interesante cómo termina aquí esta primera parte, cuando Él está dando esos ejemplos. Muchos cuando leemos la palabra, leemos esto y ¡boom! Lo pasamos en unos segundos y no paramos de pensarlo. Pero aquí Pablo está diciendo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Entonces, hermano y hermana que estamos aquí leyendo esta palabra, le digo, considera lo que estamos leyendo. Considera estos ejemplos que el apóstol Pablo nos pone y luego pídele al Señor entendimiento para luego tomar esto. Y si usted está mirando esto después de, ahora estamos en vivo, pero si lo está mirando por YouTube, le digo, piénsalo, toma ese como consejo del apóstol Pablo, considera estos versículos y luego en los comentarios, ahí abajo, ponga usted lo que el Señor, el entendimiento que el Señor pone, le da a usted. Escribe ahí sus comentarios lo que cuando usted lo considera, qué fue la inspiración que el Señor le da a su mente, a su vida. Amén. Porque el Señor nos habla. Dice, sigue diciendo, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David,
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades. Ahí está. Cristo mismo también sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no es presa. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando aún del Señor Jesucristo. No está Pablo hablando ahora de sus penalidades, de que él es preso, ¿verdad? Entre los romanos. Pero aquí dice, acuérdate de Cristo Jesús, Jesucristo resucitado de los muertos conforme al Evangelio, el cual sufrió penalidades. Estas penalidades que Cristo sufrió son nuestras penalidades, lo que hace a nosotros prisioneros al enemigo, al pecado. Él sufrió nuestra penalidad para que nosotros seamos liberados de las penalidades que nos merecen, nos tocan a nosotros. Cristo los sufrió por nosotros. Dice, y él, el cual sufrió penalidades hasta prisiones como a malhechor. Cristo también se fue metido en la cárcel, tanto en la cárcel de la tierra, pero aún mayor, después de su muerte fue echado a la cárcel del infierno por causa de usted y yo. 3 días estuvo allí en el corazón de la tierra, pagando el precio de nuestro pecado. Pero dice aquí, el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y no sé si usted sabe, pero eso es interesante. La palabra de Dios es el nombre que Juan capítulo 1 declara a Cristo. En nuestra traducción, en varias traducciones, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero el griego original dice en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y el logos es la palabra, literalmente es la palabra de Dios. La palabra que es escrita, la palabra que es puesta, que no cambia nunca. Este es el logo de Dios y Cristo es el logos o la palabra de Dios hecho carne entre nosotros, para que nosotros podamos no solamente leer la palabra, sino verla con nuestros propios ojos, porque Cristo fue la encarnación de la palabra de Jehová. Y dice, y esa palabra de Dios no está presa. Aunque Cristo fue preso por nosotros, no era preso, porque Él es la palabra de Dios, por la gloria del Señor. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Él ha tenido que sufrir mucho, el apóstol Pablo, pero él declara, todo lo soporto, pero lo soporto ¿por qué? ¿Por amor a Jesús? Pues sí, claro, pero él dice aquí por amor a los escogidos. Los escogidos somos nosotros, la iglesia. No solamente la iglesia donde aquí con Timoteo, sino el amor del apóstol es para todos los que aman a Jesús, todos los escogidos. Y esto, hermanos, nos llega aún a cubrir a nosotros, porque es no solo el amor de Pablo, sino es el amor de Jehová Dios y del Señor Jesús, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aleluya. Entonces, Pablo todo lo soporta. ¿Qué está soportando? Sus penalidades, pero lo soporta por amor a, a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios, la iglesia, obtenga la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Cuando estamos con Cristo, hermanos, estaremos en esta gloria eterna. Nosotros conoceremos esa gloria eterna en Cristo Jesús. Pero
Pablo aún está soportando, está siendo afligido, está siendo herido por nosotros. No es Pablo quien nos quita los pecados, es el Señor Jesús. Pero aún como siervo del Señor Jesús, Pablo está soportando sus penalidades, sus sufrimientos con el gozo de que la iglesia está siendo avanzada. Entonces, hermano, este es lo que nosotros como realmente verdaderos hijos y siervos del Señor Jesús, nuestro corazón, así como Pablo, como dijo aquí en el principio, lo que has visto de mí, esto encarga a los hombres fieles que sean testigos. Entonces, aquí también vemos que Pablo también, por el amor a la iglesia, a los hermanos, sufrió sus penalidades, sus prisiones, sus cadenas y hasta la muerte. Fue muerto el apóstol Pablo para el nombre de Cristo, pero lo sufrió para que ellos obtengan la salvación en Cristo. Y así, hermanos, nos toca a nosotros también. Cuando Cristo dijo, el mayor mandamiento es amor a Dios con todo su mente, corazón, ah, todo lo que uno es, ama a Dios, pero el segundo es parecido, parecido. Como amamos al Padre, así también amamos a nuestro prójimo. Como amamos a Jesús, así también amamos a nuestro prójimo. O por decirlo en otra forma, como Jesús nos ama a nosotros, así también nosotros amemos a nuestro prójimo. Ve que Pablo estaba dispuesto a entregar hasta su vida para la salvación, para que los hermanos obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús. Es una vida entregada a Cristo. Es una vida sometida a la voluntad del Padre. Nosotros fácilmente decimos, Padre nuestro que está en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra así como en los cielos. Y lo estamos repitiendo sin pensar o saber lo que estamos pidiendo y diciendo. Porque cuando nosotros estamos pidiendo la voluntad del Padre en la tierra, que nos estamos pidiendo que el reino de Dios venga en la tierra, aquí con nosotros, estamos pidiendo que el diablo sea vencido, que el Señor Jesús venga y reina, toma su reinado en la tierra, porque es suyo, fue suyo desde el principio. Pero ahora es tiempo de que el Señor viene y viene pronto y va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies y Él luego establecerá su reino de justicia, como habla Apocalipsis 20 si lo quiere leer. Entonces, pues, cuando dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, pues hagamos nosotros lo mismo. Pagamos el precio que puede ser fuerte, puede ser doloroso, puede ser terrible el precio que uno tenga que pagar, pero allí también viene la recompensa. Mire lo que dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cuánto lo creen? Si somos muertos con Cristo, también viviremos con Cristo. Yo creo que todos podemos declarar esto, sabemos que es así, pero luego que mire qué dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Ve la condición? Si nosotros sufrimos para Cristo, reinaremos con Cristo. Pero si no hemos hecho nada, si no estamos haciendo nada, ¿dónde está la recompensa? Porque ¿qué hemos hecho si no hemos hecho nada? Pero si nosotros estamos trabajando para el Señor hasta el punto de aún sufrir personalmente para el nombre de Jesús, hay recompensa para nosotros. También reinaremos con Él, dice.
Si le negaremos, Él también nos negará. Ay, Dios mío. Pero eso es tan fuerte, pero también es justo. Dios quiere un pueblo que le ama completamente. Dios, un pueblo que se entrega a Cristo, que es fiel a Él, que nunca la vamos a negar, que no nos avergoncemos del nombre de Jesús. Seguimos adelante día y noche siempre para serle fiel a Cristo, entregar nuestra vida a Jesús, sufriendo penalidades en el nombre de Cristo, ¿va? Y nunca negarlo. Si fuéramos infieles, esto sí sucede, hermanos, pero si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que Él puede permanecer fiel cuando nosotros le hemos sido infiel? Porque esto está en contra de nuestra naturaleza. Si alguien nos traiciona a nosotros, no le vamos a mantener más fe y más confianza, ¿va? Pero dice el Señor, aquí dice la palabra, si nosotros le somos infiel al Señor, Él permanece fiel para con nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces estamos hablando del carácter de Dios, del carácter de Jehová y del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Ellos son fieles siempre y no pueden negarse a sí mismos porque así son. Es su carácter, ¿verdad? Como ellos son fieles a nosotros. Y nosotros podemos, cuántas cosas que nosotros hemos dado en contra de Dios, pero Dios sigue siendo fiel para la gloria del Señor. Amén. Obrero aprobado, dice. Entonces, toquemos este tema. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Qué interesante esta palabra, porque lastimosamente, digo yo, encontramos tantas personas que quieren contender palabras y quieren luego condenar a sus hermanos. Quieren decir, usted está mal, que usted predica esto y el otro. Y estamos nosotros entrando en contiendas sobre doctrinas, sobre palabras, ¿verdad? Pero aquí dice, de nada aprovecha todo esto. No, usted no está ganando puntos en el cielo si usted hace eso. Al contrario, dice que sino es para perdición de los oyentes. No se da cuenta que cuando uno está criticando a otro siervo del Señor y los que están mirando esto y escuchando estas palabras, ¿cómo van a creer en Cristo si ven a nosotros mismos peleando entre nosotros mismos por cosas pequeñas muchas veces? Pero nosotros hasta tan enojados nos hacemos y como pleitos y iglesias se han dividido y grandes cosas, pero es la obra del enemigo que quiere dividir la iglesia, que quiere poner estos pleitos, disensiones, ¿verdad? Divisiones entre nosotros. Pero lastimosamente muchas veces nosotros recibimos, ¿verdad? Esa obra del enemigo y lo tomamos y lo levantamos y luego nuestra, son, nuestra, nuestra recompensa será también afectada por estas cosas. Y más si a los que se pierden por causa de nuestras tonterías, digo así, y personas que se pierden por escuchar como nosotros peleamos entre nosotros mismos, pues, ¿cómo vamos a recibir nosotros recompensa de parte de Dios cuando estamos haciendo cosas así? Procura, dice, con diligencia, luego,
presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, en vez de nosotros andar así en contiendas, en pleitos, en discusiones, dice, procura con diligencia que cada uno de nosotros nos presentemos ante Dios aprobados. ¿Qué significa aprobados? Aprobado es uno que ha sido probado y ha pasado la prueba y es aprobado, ¿sí? Entonces nosotros, para presentarnos aprobados, tenemos que pasar por el fuego, por la prueba, por las penalidades, por los dardos del enemigo que tira hacia nosotros, ¿verdad? Pero ahí es cuando levantemos nuestro escudo de la fe para defendernos, apagar esos dardos y por pasar la prueba, nosotros somos luego aprobados de parte de Dios, no de parte de los hombres. Es el Señor que nos tiene que aprobar y nosotros buscando esa aprobación de parte de Jehová, de parte de Jesús. Nosotros luego como obreros hemos aprendido someternos diligentemente a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor, a la dirección del Espíritu Santo. Y como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque se ha limpiado su vida, que no sigue andando en tinieblas, en pecados, que se ha purificado a sí mismo como Cristo es puro. Se está buscando caminar en santidad delante de Dios. Se está buscando leer esa palabra, conocerla, servir a Cristo, confiar en Él, ejercer la fe que hay en uno, que el mismo Espíritu pone en nosotros para mostrarnos aprobados ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la palabra del Señor en la Biblia, que la conocemos, que la usamos bien, que no andamos en falsas doctrinas porque hemos leído la palabra con el entendimiento del Espíritu Santo que pone en nosotros, reconocemos las falsedades porque conocemos la palabra de Dios, usando esa palabra bien. Entonces, hermano y hermana, si usted está escuchando esta clase, lee su Biblia y léelo bien y léelo cada día y aprenda, conozca esta palabra preciosa, porque esa palabra es parte de la arma del Espíritu que hay de nosotros, que nosotros tenemos. Digo parte porque la parte es la parte escrita, el logos, pero es la espada del Espíritu, la rema del Espíritu Santo. Entonces es también el Espíritu Santo. Los dos van juntos. Cuando Cristo fue tentado, respondió por el poder del Espíritu Santo, así está escrito, usando el logos, la palabra escrita, ¿va? Así nosotros tenemos que usar esa palabra bien, pero siendo guiado y usado por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si lo intentamos hacer a nuestra fuerza, nosotros no podemos contra el diablo. Él es demasiado para un ser humano. Pero en Cristo, el que está en nosotros, que es mayor que el que está en el mundo, en Cristo nosotros podemos enfrentar al mero diablo y a sus demonios sin miedo y con victoria, pero viene porque Cristo está en usted. Y el hecho de que Cristo está en usted es porque usted de antemano ha vivido su vida en diligentemente buscando a Dios, procurando, como dice, presentarse a Dios aprobado, conociendo su palabra, usando su palabra bien y siendo guiado por el Espíritu Santo. Más, y aquí tenemos el otro lado de esa moneda, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán
más y más a la impiedad. Evita palabras profanas y vanas, porque conducen a la impiedad. La impiedad conduce al pecado. El pecado conduce a la muerte y muerte eterna. Evita esas cosas. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son estos dos personas, Himeneo y Fileto. Son dos palabras que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y por su falso testimonio trastornaron la fe de algunos. ¿Ve? Y ahí está um, el fruto de la maldad. En vez de salvar almas, lleva almas que son de Cristo. Nosotros estamos aquí para traer almas, quitar las almas del diablo y llevarlos al Señor Jesús. Pero el diablo quiere quitar las almas de Cristo y llevarlos al infierno consigo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos guerreando, somos soldados, pero soldados que tenemos que bien armados con una defensa totalmente suficiente si es que nosotros andamos bien en los ojos de Dios, entregados, buscando vivir una vida que Dios aprueba, ¿verdad? Y luego, este, evitando también, como dice, estas cosas que no provienen de Dios, que son para división, que son para chismes, que son para pleitos, esas palabras profanas y vanas conducen a la impiedad, a la maldad. Pero Dios opera en nosotros los que lo buscan en espíritu en verdad para que no caigamos en estas cosas. Estos dos hombres que eran hermanos, pero dejaron el evangelio de Cristo, Himeneo y Fileto, y lastimosamente ellos decidieron tomar su propia interpretación de la palabra, pero guiada por la distracción del enemigo y lastimosamente, ¿verdad? Como ellos diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de los hermanos, de algunos hermanos. Entonces, pues, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? De nosotros y que nos mantenga justamente en su camino de verdad. Pero hermano y hermana, si usted no conoce la palabra, ¿cómo se va a defender de alguien que venga predicando un evangelio, aunque el evangelio sea falso? ¿Cómo usted va a saber la diferencia si usted no conoce la palabra de verdad? Por eso le digo, es necesario, obligatorio, que cada cristiano conozca la palabra de Dios, la Biblia, y que lo conozca bien y que tenga un buen relación con el Espíritu Santo, que esté buscando a la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le enseñe todos los días, cada día le enseñe algo nuevo en cuanto al camino del Señor Jesús, porque esto es para toda la vida. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Cristo está firme. No hay otro fundamento que esto que ha sido puesto, primero de Corintios 3, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el firmamento. El firmamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Este es el sello. Mire lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme. Gloria a Dios. Teniendo este sello, el sello del hecho de que el fundamento de Dios está firme, que es, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor te conoce, hermano y hermana, le conoce por nombre. El Señor conoce su vida,
conoce su entrada, su salida. El Señor sabe lo que está pensando y el Señor conoce si usted es de Él o no. Ya lo sabe, Él conoce los suyos. Y este es el firmamento que nosotros tenemos en Dios. Y este fundamento está firme porque Dios nos conoce y sabe cuáles son los que le queremos servir y seguir y nos defiende, nos proteja. Y, dice, y, dos puntos, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted invoca el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad, porque esto es el camino. Usted no puede servir dos maestros. Usted no puede ser de Cristo y servir al mundo y a la maldad que hay en el mundo. No puede. Si usted intenta hacerlo, no será de Cristo, será del diablo. Porque la Biblia declara otra vez, el primero de Juan, capítulo 3, el que peca es del diablo. Punto y aparte. El que peca es del diablo. Y además dice que los que son de Dios, los hijos de Dios, no pueden pecar porque el simiente de Dios está en ellos. Entonces, hermanos, nosotros que somos de Dios, tenemos que dejar de pecar, porque el pecado es rebelión contra Dios. Nosotros venimos a los pies de Cristo, aceptamos el Evangelio de Cristo, aceptamos las leyes del Padre y las ponemos en práctica con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad y el Señor conoce cuáles son los suyos. Amén. Esta es, esta es la garantía, por decirlo así, que nosotros tenemos. Dios está con nosotros, pero apartemos nosotros. Hagamos nuestra parte. Nosotros no estamos aquí sin hacer nada. Somos soldados para Cristo. Apártese de toda iniquidad. Sigue a su rey, a su capitán, a Cristo para nosotros. Aleluya. Pero luego dice algo muy interesante. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Pues claro, sí hay muchos diferentes tipos de utensilios. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Es verdad? Sí. Perdón. Los usos honrosos son cosas que, pues, agradecemos, ¿verdad? Que tenemos es como algo bonito que ponemos una pintura tal vez que usted cuelga en su pared o un traste hermoso que usted ha comprado. Son cosas honrosas, pero también hay cosas para usos viles, ahí donde lavamos la taza, ¿verdad? Algo innecesario, es necesario, pero es un poco vil, ¿verdad? Un poco sucio. Dice que ambos existen en una casa. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a usar esto? Así que, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, tomando otra vez un ejemplo, ¿verdad? Que todos podemos reconocer los utensilios en una casa, pero lo está aplicando a nosotros, a la iglesia. Está diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas viles. Si uno se limpia nosotros mismos, un utensilio tal vez no se puede limpiar, ¿verdad? Solo, pero nosotros somos hijos de Dios y sí podemos. Si alguno se limpia de estas cosas, luego hay una promesa, será instrumento de honra. ¿Qué quiere usted?
¿Quieres ser un instrumento honroso o quieres ser un instrumento vil? Porque si quieres ser un instrumento honroso, aquí nos declara que nos limpiemos. Y si nos limpiamos de estas cosas viles del mundo que nos rodean en todas partes, y usted sabe de qué estamos hablando, todos sabemos, ¿verdad? ¿Cómo son estas cosas? Si nosotros nos limpiamos de estas cosas, luego nosotros, nosotros podemos llegar a ser instrumentos para honra. Podemos llegar a ser, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque cuando nos limpiamos de toda cosa vil, de todo pecado, aún de la carne nuestra, llegamos a estar aprobados de Dios y dispuestos para servir a Dios para toda obra buena, y luego el Señor empieza a usarnos a nosotros. Llegamos a ser útiles al Señor, santificados, instrumentos para honra. Por eso hay coronas de gloria. Declara la Escritura. Para los que se limpian y que sirven a Cristo, hay coronas de gloria. Pero los que no se quieren limpiar, que quieren andar todavía en los pecados del mundo, en los caminos del diablo, se quedan como estos utensilios viles. Y para nosotros, al fin de cuentas, si somos utensilios viles, es para nuestra perdición. Estas cosas viles se los tiran para afuera. Ya no sirven. Entonces, hermanos, limpiémonos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los cuales de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, aquí nos está dando otra vez instrucción cómo podemos llegar a ser esas personas y estos instrumentos honrosos. ¿Y cómo? Huir de las pasiones. Está hablando pasiones de la carne, pasiones sexuales, pasiones, digamos, vanas, vanagloria, buscando la justicia de Dios, la fe, el amor y la paz. Cuatro cosas que pone aquí. Interesante pensarlo. La justicia, la fe, el amor y la paz. Cuatro cosas que está declarando que nosotros como verdaderos hijos de Dios que debemos nosotros andar buscando con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, hermanos, como hemos hablado, ¿verdad? Las cosas honrosas son cosas limpias, las cosas que han dejado las cosas viles que son de este mundo, y luego con corazón limpio nosotros venimos y invocamos al Señor Jesucristo. Pero desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen el lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él, en este caso del diablo. Entonces, cuán grandes cosas podemos nosotros alcanzar cuando nosotros desechamos estas cosas viles, cuestiones necias, insensatas, contiendas. Nos desechamos de estas cosas, porque el siervo del Señor no es contencioso.
Aunque lastimosamente hay muchos que somos tal vez contenciosos, ¿verdad? Pero dice que nosotros debemos ser amables con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que nos oponen, con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten. Esa persona que viene contra que nos oponen, posiblemente el Señor conceda que esa persona se arrepiente. Pero ¿cómo se va a arrepentir si nosotros estamos contenciosos con ellos? No, se van a poner más rebeldes, ¿va? Pero Dios quiere que se arrepienten para conocer la verdad, para que escapen el lazo del diablo, para que sirven a Cristo, ¿va? Entonces nosotros, hermanos, cuando estamos en esta búsqueda de ser este instrumento de honra, honroso en la casa del Señor, requiere algo de nosotros. Tenemos que limpiar nuestras vidas, pero también requiere la manera que nosotros nos tratamos con otras personas que no se han limpiado. Nosotros, cuando estamos limpios, sabemos en nuestro espíritu que estamos bien con Dios. El mismo Espíritu Santo se testifica a nosotros si hay algo en nuestro espíritu, en nuestra vida que no le agrada. Y luego si nosotros somos honestos con el Señor y le declaramos, ¿verdad? Todo lo que hay en nosotros, Él ya lo sabe. Entonces el mismo Espíritu puede ayudarnos a vencer las cosas que nos han vencido. Puede ser hábitos, puede ser vicios, puede ser ah, tantas cosas, enojos, lo que sea, mucha cosa que el enemigo se levanta en contra de nosotros. Pero cuando nosotros venimos con mansedumbre delante de Jehová primero, confesando nuestros pecados, pidiendo socorro y ayuda, queremos ser diferentes, queremos pasar de las cosas viles a las cosas honrosas, ser un instrumento honroso, limpiar nuestra vida de esas cosas. El Señor quiere eso para usted y el Señor le va a ayudar. Y usted solo le tiene que pedir al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, yo quiero ser diferente. Y aunque no puedo por mi fuerza, yo clamo a ti porque tú sí puedes. Y así nosotros vamos avanzando en las cosas del Señor, quitando de nosotros las cosas viles y buscando las cosas honrosas para el Señor. Y luego el Señor empieza a hacer la obra en nosotros, nos transforma, nos limpia, pone en nosotros un deseo, un anhelo para buscar y servir a Cristo. Y en esto llegamos a alcanzar la victoria. La victoria que está en Cristo, ¿verdad? De la cual todos declaramos, ¿verdad? La victoria que tenemos en Jesús. Pero esa victoria también, nosotros tenemos que buscarla, tenemos que luchar para esa victoria. La victoria la tenemos, pero también somos soldados y el soldado tiene que meterse en la batalla. El soldado está ahí sufriendo penalidades, hermanos, pero si somos fieles, la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Y estas son las buenas nuevas que nosotros tenemos. El diablo no nos puede ganar mientras que nosotros estamos en Cristo. Y para estar en Cristo solo requiere que le amemos a Él, le obedezcamos a Él y le servimos. Le damos toda nuestra vida, ¿va? Y Dios luego hace todo lo demás. Qué interesante este capítulo, ¿va? Hablando de esforzarnos, hablando de testificar nuestro testimonio ante Cristo, hablando de traer los frutos, ¿verdad? Ante el Señor y frutos que provienen del Espíritu, pero también hablando de que nosotros tal vez vamos a tener que sufrir hasta penalidades, hasta pruebas para ser aprobados de Dios, pero Dios está con nosotros. Y si, aun si morimos por Él, viviremos con Él, ¿verdad? Y si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Esta es la promesa que Cristo nos da
Es algo tan grande, pero tenemos que ser aprobados. Tenemos que. Por eso estamos aquí, creo. Esta es parte de la vida. La razón de que estamos aquí en vida es para ser aprobado ante Dios, para que Él vea nuestro corazón. Y no solo por palabras, sino por acciones, por nuestras vidas, por cómo, qué hacemos y cómo vivimos qué es lo que nosotros amamos. Dios está mirando todo esto, pero gloria a Dios, tenemos este firmamento en el Señor que está firme, firme en Dios y sellado con el Espíritu Santo. Él sabe cuáles son los suyos. En Efesios, se acuerda, Efesios capítulo 1, declara de que nosotros cuando recibimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras o la garantía de nuestra redención. Entonces aquí nosotros cuando venimos al fundamento de Cristo que es firme, nosotros también sabemos que Él está con nosotros. Él no nos va a dejar, pero nosotros luego nos apartamos de la iniquidad y invocamos el nombre de Cristo. Y así nosotros ganamos la victoria. Gloria a Dios para hacer cosas, instrumentos útiles, no instrumentos viles, ¿verdad? Nos limpiamos de estas cosas, servimos a Cristo, nos negamos a nosotros mismos, a las pasiones de la carne, para seguir a Cristo y ser usado por Él. Y así escapamos también el lazo del diablo, que está ahí para atrapar a todo ser que pueda, como león rugiente buscando a quien devorar, pero no nos puede devorar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo es el león de Judá y Cristo es el que batalla contra el diablo y todo lo que él quiere hacer contra nosotros. Para la gloria del Señor. Padre, te damos tanta gracia por tu preciosa palabra. Hermosa es, Señor. Cada vez que leemos tu palabra, Señor, usted nos enseña y nos muestra cosas nuevas, cosas grandes, importantes para nuestras vidas, también para tu iglesia y para el mundo entero. Te pido, Padre, levanta tu iglesia ahora en estos días. Ayúdanos como hemos leído aquí, ser realmente entregados a ti, fieles siervos, fieles soldados, andando en el poder de Cristo y dando a ti, Señor, gloria y honra para el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para la gloria de Dios. Pues aleluya. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Voy a dar oportunidad si alguien tenga algo que quiera preguntar o comentar de su tiempo antes de terminar con este libro de Timoteo. ¿Alguien? Dios lo bendiga. Amén, hermano. Buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, acá vemos en el primer versículo, en el versículo 1, digamos, ¿no? El apóstol Pablo está animando a su hijo, a Timoteo, como decimos, él lo trata como hijo suyo, ¿no? A que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, en lo que ha oído de él, lo que aprendió de Pablo. Dice, y que esto encargue a hombres la misma enseñanza, lo que enseñó Pablo, lo que aprendió Timoteo, dice que enseñe a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, qué importante es que nosotros conozcamos la palabra y, y, y lo enseñemos a otros, pero tal como está escrita la palabra, no, no salirnos de ahí, no cambiar, no adulterar la palabra, no.
Es lo que dice en el primer versículo, que para mí es bastante importante, ¿no? Que necesitan, mucha gente necesitan escuchar la palabra para que se salven, y la palabra de Dios tiene que estar tal como está escrita, y tal como Dios nos manda, como Dios nos enseña, porque de lo contrario nosotros vamos a hacer, primeramente, que si enseñamos mal por no conocer la palabra correctamente, por no estudiar, por no leerla, por no orar y leer la Biblia para que Dios nos revele su palabra, vamos a hacer nosotros mismos, vamos a hacer, nos vamos a desviar del Señor, y vamos a desviar a mucha gente. Y como siempre, en el 3, eh, así como Jesucristo sufrió, Pablo sufrió, yo creo que el Evangelio es tan hermoso, pero siempre el enemigo va a meter gente en contra de lo que nosotros digamos, de lo que nosotros vivamos, y como pasa, ¿no? Y siempre va a haber sufrimiento en los verdaderos eh, pastores, en este caso, como está hablando acá a Timoteo, que está puesto en una iglesia para enseñarnos. Y no podemos decir a nadie que vamos a ser felices y que no van a tener problemas si nosotros predicamos el Evangelio. Siempre tenemos que decir la verdad, o sea que eh, nosotros vamos a sufrir, como si Jesucristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir igual, porque la gente últimamente está peor todavía, no quieren saber nada, meten presos a los pastores, están impidiendo que digan cualquier cosa, digamos, no cualquier cosa, sino que, por ejemplo, el que dice que que prediquemos a los homosexuales para que cambien, no quieren que nombren la palabra homosexuales, no quieren que los cambien, quieren que nosotros respetemos lo que ellos están haciendo, que se casen mujer con mujer, hombre con hombre. Entonces, escucha, si algún pastor o alguien está predicando que eso no es de Dios, les meten presos, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre, o sea, no tenemos que ocultar el sufrimiento en el camino del Señor por causa de la verdad. La palabra misma dice, creo que está en el Sermón del Monte, en capítulo 5, que dice que por causa de su nombre seremos perseguidos, o hablarán mentiras en contra de nosotros. Eh, entonces, eh, siempre tenemos que nosotros pensar eso y no asustarnos cuando nos pase eso, porque si salimos siempre algo nos pasa. Alguien se acerca y nos contesta mal, nos quieren llevar a la discusión, pero el Señor dice, sufre las penalidades, dice acá, como buen soldado de Jesucristo. Nosotros no tenemos que dar lugar a contiendas ni a nada. Aguantarnos, no por miedo, sino por amor a ellos mismos, por amor a Cristo, y amor a la gente misma, porque Dios les puede dar otra oportunidad para que, si vuelven a escuchar el Evangelio, puedan recibir al Señor, ¿no? Entonces, eso. Y como dice acá en el 4, ¿no? En ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y pone los ejemplos del soldado, del atleta y del labrador. O sea, que si no trabajan
que si no se esfuerzan ellos, y nosotros no nos esforzamos tampoco, nosotros no vamos a poder agradar al Señor que nos llamó. Entonces, nosotros tenemos que trabajar. ¿Y cuál es el trabajo que a nosotros nos ha mandado el Señor? Es predicar su evangelio. Entonces, y nosotros tenemos que nosotros vivir legítimamente, eh, hablar la verdad de Dios y trabajar, como decir, legítimamente para que Dios también nos dé el, digamos, el premio que Él tiene para nosotros, ¿no? Y podamos comer del alimento que Dios tiene para nosotros cada vez más, digamos, para participar de los frutos de lo que Dios tiene para nosotros, eh, para recibir más de entendimiento, porque eso es lo más lindo. O sea, si nosotros trabajamos para Cristo, Dios nos va a dar mucho más de entendimiento, sabiduría, y eso es lo que el Señor dice acá, en el 7. El Señor te dé entendimiento en todo. Eh, También en el 9 también, como el apóstol Pablo le dice que él sufre penalidades, hasta prisiones como malhechor por causa de la palabra de Dios. Pero la palabra nunca va a estar presa, como dice acá. Pero el apóstol Pablo lo que dice, ¿no? Es que nosotros no esperemos que no nos persigan, no esperemos que todo va a salir bien, y no esperemos no que nadie nos reciban contentos, porque siempre va a pasar algo cuando nosotros salgamos igual Dios nos va a dar la victoria, no es que nos va a pasar algo y vamos a salir, digamos, perdiendo todo. Dios siempre tiene la victoria, y Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer cuando envía su palabra, envía a sus hijos a predicar, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado también, eh, allá en mi país, que por predicar la palabra, me han perseguido. Yo no estaba sola. Una vez, del hospital, para esto yo ya tuve un sueño que me iban a echar del hospital por predicar la palabra, ¿no? Pero yo pensaba que era un sueño nada más, y resulta que cuando llegué, eh, yo me acerqué a un lugar, eh, digamos, donde estaban muchos enfermos, y los enfermos, ellos querían escuchar la palabra, y llegó una enfermera y me quiso echar, pero el- todos los enfermos me defendieron y dijeron, no, no se vaya, no se vaya, no queremos que se vaya, nosotros queremos escuchar la palabra. Y la enfermera, me amenazó que me iba a mandar presa. Entonces, pero Dios no lo permitió. O sea, fueron solamente amenazas de ella, pero Dios nunca va a dejar que le pase eso, ¿no? Ahora está pasando, pero en ese tiempo que yo me fui a predicar, yo me fui sola, y bueno, no le gustó a ella, al enemigo, ¿no? No le gustó, y me dijo eso: voy a llamar a la policía para que le saque de acá. Y todos los enfermos me defendieron, dijeron, no, no se vaya, queremos que escuchar la palabra. Y eso pasa, eso y muchas cosas más pueden pasar a cualquiera que salgamos a predicar la palabra, que hablemos a alguien que Dios nos ponga. Nos van a rechazar, ¿no?
pero bueno, tenemos que saber que ese es nuestro trabajo y esa es la voluntad de Dios para nosotros. A veces nos irá bien, a veces nos irá mal, pero bueno, eso tenemos que nosotros tener en nuestra mente de que eso nos puede pasar, por ahí pasará, por ahí no, pero no podemos nosotros sentirnos mal de algo que Dios ya nos está advirtiendo que nos puede pasar. Y en el 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si nosotros realmente lo amamos al Señor, tenemos que permitirle al Señor que cada día Él nos vaya limpiando y, y, y no meternos en contiendas con nadie, porque como dice acá, esa lleva más bien todo lo que nosotros hagamos por defendernos, por no dejar que nos traten mal, podemos entrar en discusiones y resulta que eso va a salir para peor. Mejor callarnos y, y que Dios haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero nosotros no podemos estar ni dando mal testimonio, ni contestando mal a la gente, o en la casa mismo, ¿no? En nuestra forma de ser. Por ejemplo, en el 17 también hay como habla el apóstol Pablo de esos dos hermanos, y Meneo y Fileto, ¿no? Lo que hablaba en el versículo 1, que como el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que tiene que enseñar a hombres fieles que prediquen la palabra, que enseñen a otros. Acá vemos cómo eh, hay dos que empezaron a hablar cosas que todavía no, a ver, desviando de la verdad, diciendo, como dice acá, que la resurrección ya se efectuó, trastornando la fe de algunos. Como decía en el versículo 1, ¿no? Enseña a hombres fieles que puedan enseñar ellos también a otros. Y a veces, y ahora se ve muchas cosas, muchos desvíos de la palabra de Dios, porque por ahí no sé qué ven en los pastores o no sé quiénes les ponen a gente para que enseñen a otros y resulta que esas personas ni aman a Dios ni respetan la palabra y empiezan a enseñar cualquier cosa. Entonces es importante lo que dice en el primer versículo, enseña la palabra, enséñales y fíjate que tengan un buen testimonio, que amen a Dios, que tengan temor de Dios y que sepan la palabra para que no cambien, para que no se desvíen ni hagan daño a la iglesia en este caso. Eso, pastor. Y, y como dice acá también en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es lo que nosotros debemos de siempre pensar y pedirle al Señor que nos santifique para que nosotros podamos ser de buen testimonio, predicar su palabra y enseñar a otros con nuestra vivencia y también
a través de las aflicciones y para que nosotros podamos estar con Cristo allá, con Él al final de toda la obra que termine acá y, y buscar también la salvación para todos, buscar el bien para toda la gente, nuestra familia, nuestras ciudades, nuestros países, orar y predicar a donde Dios nos mande, ¿no? Buscando siempre la salvación para otros y la nuestra misma, no perderla por, digamos, por enseñar cosas que Dios no manda enseñar. Eso, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Y Juana, ¿usted tiene algo que quiera comentar o preguntar? Solo una pregunta. Muy bien. Ok, bueno. Hermana Charito, ¿nos quiere despedir entonces? Sí, amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a retener todo lo que vos nos enseñas cada día, cada miércoles, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de tu siervo, que siempre está para ayudarnos a entender tu palabra, Señor, para ayudarnos a leer, para ayudarnos a comprender, Señor. Te damos muchas gracias, bendecimos. Señor, te pedimos que bendiga su vida y la de su familia, Padre. Y también te damos gracias por Juanita, Padre, porque está con nosotros, Señor, y también por los que van a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer, tal como dice tu palabra, Señor. Queremos seguirte, queremos hacer tu voluntad, Señor, y esperarte confiados y no ser, que no seamos avergonzados cuando estemos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, gloria al Señor. Aquí terminamos este capítulo segundo de Timoteo, capítulo 2. Yo lo hallo muy interesante ese capítulo, pero ustedes también. Que el Señor lo bendiga, que los lleva con bien, que su palabra siempre esté en su mente y su corazón. Medítela día y noche, dice la Escritura, y que nuestra oración sube ante el Señor como olor fragante delante de Él. Y que el Señor lo bendiga, hermano, hermana, en Cristo. Gracias por su tiempo, su atención. Y con esto vamos a acabar nuestra clase de hoy, pero los esperamos en la próxima, porque Dios siempre se aparece cuando buscamos a Él. Gloria a Dios. Muchas gracias y muchas bendiciones.